motivo del centenario, una luz tan diferente, juntos andemos, comenzando siempre y amor con amor. Y hay dos cosas que yo quiero resaltar de Gema. La primera, con otra hermana del monasterio, con María José Pérez, en el año 2016, hace poco, ella escribió un pliego en Vida Nueva precisamente sobre la Constitución Vultum Dei Quaerere, un comentario sobre la vida contemplativa femenina, titulado Antorchas que acompañan el camino. Y también, si quieren, ustedes van a internet, ponen Gema Juan, Carmelitas de Puzol, y les sale un reportaje de Últimas Preguntas de Televisión Española, 25 minutos sobre la vida en el monasterio, y allí tienen también una larga entrevista con ella, con algunas otras hermanas, y cómo transcurre la vida dentro del monasterio. Así que, y luego, ¿qué es exactamente ese instrumento que tocas? La cítara. Con la cítara, allí está. Bueno, le agradecemos mucho su presencia, de verdad, Gema, que estés entre nosotros. Fundamentalmente por lo que hemos dicho al principio, al final la vida contemplativa femenina no es una entelequia y no son documentos, sino es precisamente la vida de personas, la vida de mujeres entregadas completamente al Señor. Y ella ha querido escoger también este título, Hacer vida los documentos, que de eso se trata al final. Cómo las indicaciones, las inspiraciones, las ayudas, al final se hacen vida para ser en medio del mundo testimonio, ¿no? Y también ayudar a la Iglesia a llevar adelante su misión. Pues muchas gracias por tu presencia y te escuchamos con mucha atención. Bueno, buenos días o buenas tardes, casi. Lo primero, agradecer al Instituto que haya organizado esta jornada de estudio. Me parece muy positivo y necesario. Gracias también a todos vosotros y especialmente a los pastores que nos acompañan y a Carlos, que me invitó, pues más bien le disculpo que agradecerle la invitación, pero bueno. Como sabéis, en julio de 2016 el Papa Francisco promulgó la Constitución Apostólica Vultum Dei Quaerere sobre la vida contemplativa femenina y casi 2 años después, en mayo de este año, la CISVA, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, ha publicado Cor Orans, que es la instrucción aplicativa de esta Constitución. No ha pasado bastante tiempo como para haber estudiado con profundidad la instrucción y, por tanto, mi colaboración, mi reflexión es todavía limitada y va a necesitar pulirse. Pero bueno, entre lo que ya habíamos estudiado sobre la Vultum y lo que hemos podido ir estudiando, ya podemos empezar a ver algunas cosas, algunas ideas, hacernos preguntas y ver cómo realmente podemos llevar a la vida todo esto. La idea de hacer vida a los documentos sigue la lógica evangélica que recuerda que las leyes se hacen para vivir, para ayudar a la vida, como nos recuerdan los 3 evangelios sinópticos. Me he acercado a esta instrucción con libertad de espíritu porque, como decía Santa Teresa, una de las cosas que tiene esta libertad es hallar en todas las cosas a Dios. Y en definitiva esto es lo que busca toda vida contemplativa en la Iglesia, encontrar a Dios en todo. Hace muchos años, antes de ser Papa, Benedicto XVI se preguntaba cuál debe ser la actitud del cristiano ante la Iglesia. ¿Una actitud de crítica por amor de la pureza de la Iglesia? ¿Una actitud de obediencia callada por razón de su misión divina? ¿O cuál otra? Y él mismo respondía diciendo que el cristiano ama a la Iglesia y todo lo demás se sigue de ahí. Apuntaba el conocido adagio de San Agustín, ama y haz lo que quieras, y añadía que la decisión de hablar o de callar, de aceptar sin murmurar o de luchar por encontrar un camino mejor, solo se puede hacer partiendo del amor que se tiene a la Iglesia, de un amor que busque la verdad y que esté por encima de la propia comodidad. Bien, pues desde este amor a la Iglesia me acerco al documento que nos ha entregado para aclarar, desarrollar y aplicar la Constitución a la que se refiere. A través de la Vultum, la Iglesia nos ha recordado nuestra misión y nos ha pedido que la renovemos y la mantengamos. Nos pide que seamos faros desde la presencia orante mantenida, que seamos antorchas acompañando a los hombres y mujeres de nuestro tiempo,
Nos insta a ser centinelas, a anunciar y ofrecer una palabra, y nos exhorta a llevar la contemplación que vivimos a los demás, compartiendo nuestra experiencia con todos, sacerdotes, diáconos, otros consagrados, los laicos, y todavía añade: considerad este compartir como una verdadera misión eclesial. Pienso que la instrucción debe leerse en esta clave que da la Constitución, en la clave de lo que la Iglesia espera y necesita de nosotras, y con la confianza de lo que el Papa dice cuando nos anima, diciendo: no temáis vivir el gozo de la vida evangélica según vuestro carisma. Por este motivo, cuando personalmente en mis primeras lecturas de la instrucción he percibido que su espíritu y algunas normas podían alejarse de lo que dice la Constitución, he pensado que será necesario hacer nuevas lecturas, comprender mejor el alcance jurídico de diversos puntos y aplicar evangélica y carismáticamente este documento para ser fieles. Que se pueden hacer muchas lecturas no es ningún misterio. Un cardenal cercano, en una primera lectura, le parecía que la Iglesia dejaba desamparadas a las contemplativas. No es mi lectura, pero lo que quiero decir es que hay que hacer lecturas desde diversos enfoques para poder encontrar realmente la mejor lectura. Aunque me voy a detener un poco más en el tema de la formación, por lo que luego explicaré, voy a hacer primero una mirada más general. La Constitución Vultum ha aportado una serie de novedades importantes para la vida contemplativa y monástica que esperaban ser especialmente atendidas en la instrucción. Las novedades van a ir saliendo a lo largo de la reflexión, pero apunto algunas. Por ejemplo, pone el énfasis en lo esencial, pero sin ingenuidad, de modo que da orientaciones para mirar algunas situaciones que necesitan discernimiento. También ha traído una significativa renovación en el lenguaje, una actualización de las prioridades de la vida, de los acentos y de algunos medios necesarios. También da carta de ciudadanía a la amplia pluralidad que de hecho existe en esta forma de vida, promoviéndola, y se percibe una apreciación de las monjas como sujetos más activos y responsables de la propia vida. Por todo esto, la palabra del Papa ha sido apreciada a pesar de la perplejidad que produjo ver que una vez más el documento se dirigía solo a las monjas, ejerciendo sobre nosotras una tutela que al parecer no necesitan los varones, aunque la vida contemplativa es tanto masculina como femenina dentro de nuestra Iglesia. Como se sabe, ya ha explicado Monseñor Carballo en más de una ocasión, para elaborar la Constitución se tuvo en cuenta la respuesta a un cuestionario que mandó la CIRSA a todos los monasterios del mundo federados y que tuvo una amplísima respuesta. El sentir de esa respuesta sí quedó recogido de alguna manera en la Constitución. En la instrucción ese reflejo se percibe mucho menos, y no solo porque sea un texto jurídico y tiene que tener otro lenguaje, sino porque algunas novedades que la Constitución traía han quedado diluidas, la diversidad ha quedado muy atenuada y los acentos importantes cambian de lugar. De todos modos, es importante tener en cuenta que la Constitución promueve el respeto a la propia tradición y que la instrucción lo refrenda a su manera al dejar a juicio del capítulo conventual el modo de aplicación de diferentes normas que en principio quedan establecidas, de modo que la posibilidad de llevar a la vida la novedad está abierta. La Constitución proponía 12 temas para discernir y revisar. Se entiende que el orden en el que los ha establecido no es casual. Los 5 primeros temas formarían un conjunto y son los que definen la identidad o la esencia de la vida. Son formación, oración, palabra de Dios, sacramentos y fraternidad. Los 7 restantes se refieren a algunos aspectos de esta forma de vida que vivimos y a diversos medios para vivirla, y son autonomía, federaciones, clausura, trabajo, silencio, medios de comunicación y ascesis. A los 5 temas principales, la Constitución dedica el doble de espacio que al resto. La instrucción solo habla de uno de los temas principales, que es la formación, y dedica la mayor parte del documento a algunos de los aspectos funcionales. Los temas de la oración, palabra de Dios y sacramentos, que en la Constitución aparecen interconectados y que presentan aspectos que positivamente podrían haber sido actualizados, alentando una renovación eficaz, no aparecen. Del mismo modo, el 5.º tema, que es la vida fraterna en comunidad, no aparece en la instrucción.
Por su importancia, me voy a detener en el tema de la vida fraterna en comunidad, que, como he dicho, no aparece en la instrucción, pero sí en la Constitución. Sin duda, es lógico también, los temas que definen una vida son menos susceptibles de sufrir cambios que los temas funcionales, pero sí requieren renovarse y actualizarse a través de diferentes aplicaciones. Por algo, en 1994, la CIRSA presentó el Congregavit, que todos conoceréis, un documento sobre la vida fraterna, donde se hace visible cómo afectan a la comprensión y manifestación de lo esencial los cambios de los tiempos y lo necesario que es reflexionar sobre las nuevas situaciones. En la misma introducción, el documento se detiene a analizar los cambios teológicos, canónicos y sociales que atañen a este tema, con clara conciencia de que todo eso influye y se ha de tener en cuenta. La Constitución pide repetidamente la participación activa de toda la comunidad en la construcción de la fraternidad, tanto cuando mira hacia adentro como cuando piensa en el testimonio que debe ofrecer. En el desarrollo de la instrucción se echa en falta un mayor protagonismo de la comunidad, algo tan acorde a su vez con el Vaticano II, a pesar de que, como he dicho antes, sí deja a juicio del capítulo, es decir, de la comunidad de hermanas solemnes, algunas aplicaciones. En la misma línea, una novedad que aporta la Constitución, que es el proyecto comunitario, que favorece el diálogo fraterno y el compromiso de la búsqueda conjunta de la voluntad de Dios y que puede ser una herramienta positiva para favorecer la vida fraterna, no aparece después. La instrucción lo nombra ocasionalmente, pero no se detiene a desarrollarlo. Por ejemplo, en el artículo 7.1 de la conclusión dispositiva de la Constitución podemos leer que quienes ejercen el servicio de la autoridad deben favorecer un clima gozoso de libertad y de responsabilidad para promover el discernimiento personal y comunitario y la comunicación en la verdad de lo que se hace, se piensa y se siente. Para este punto hubiera sido positivo ofrecer discernimiento y aplicación. La llamada al diálogo y a la pluralidad que en este tema hace la Constitución es muy importante y afecta también a la comunidad como instancia de discernimiento y de toma de decisiones. Todo esto son aspectos que afectan a la identidad y al testimonio y que necesitarían un impulso importante. Por algo en el Congregavit podemos leer algo que todos seguramente recordamos, y es que toda la fecundidad de la vida religiosa depende de la calidad de la vida fraterna en común. En la Constitución, el Papa explica que vio que era necesario ofrecer una palabra nueva a las comunidades contemplativas por dos motivos. Por el intenso y fecundo camino que la Iglesia misma ha recorrido en las últimas décadas a la luz de las enseñanzas del Concilio Ecuménico Vaticano II y por las nuevas condiciones socioculturales. Por eso se habla de las nuevas condiciones de los tiempos y del rápido avance de la historia humana con la que hay que dialogar para poder ofrecer una palabra de vida. En la misma línea, un mes antes de la aparición de Cor Orans, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó la carta Placuit Deo sobre algunos aspectos de la salvación cristiana en vista, decía allí, de las necesidades que suscitan las recientes transformaciones culturales. Allí afirma que la salvación divina recorre su camino concreto a través de la historia y que accedemos a la salvación a través de las relaciones que surgen del Hijo de Dios encarnado y que forman la comunión de la Iglesia. La instrucción, sin embargo, se desarrolla prescindiendo de la historia, resulta atemporal y desencarnada, lo cual tiene consecuencias importantes, porque no contempla las nuevas condiciones sociales ni la necesidad de la vida contemplativa de hacer en la historia real el camino de renovación. El documento parecería seguir otra línea teológica. El primer capítulo de la instrucción trata sobre el monasterio autónomo. La Constitución reconoce la autonomía de las comunidades como un valor que favorece la estabilidad de vida y la unidad interna de la comunidad, y le da la importancia que tiene al contraponerla al aislamiento y al vincularla al diálogo y a la comunión. En la conclusión dispositiva aborda, y es novedoso, la necesidad de que la autonomía jurídica se corresponda con una autonomía vital. La instrucción, siguiendo la Constitución, concreta cuándo se tiene o se conserva la vitalidad necesaria para vivir y transmitir el carisma
y las condiciones humanas y económicas necesarias para que un monasterio pueda mantenerse. El tema es muy importante, tanto desde el punto de vista de la caridad fraterna como del testimonio, y apunta a un camino real para encontrar resoluciones dignas y evangélicas. En este mismo punto, al abordar el tema de la supresión de los monasterios, la instrucción tiene en cuenta a las hermanas del monasterio que se suprime y a las federaciones de monasterios o las estructuras de comunión que se hayan erigido para agrupar comunidades como destinatarias primeras y administradoras de los bienes. Esta concreción, que no existía, se presenta como un desarrollo positivo del artículo 8 de la conclusión dispositiva de la Constitución. Es justa y puede ayudar a dar pasos que son necesarios con menos sufrimiento del que se está generando actualmente. La instrucción dedica el segundo capítulo a las federaciones de los monasterios. Lo hace en consonancia con la Vultum y confirma la importancia de la comunión y ayuda que promueven, además de la obligatoriedad de pertenencia. Es un impulso muy importante. Como hemos dicho anteriormente, la Constitución aprecia la capacidad de diálogo y discernimiento de las monjas. En la instrucción, inicialmente se percibe que las monjas, al menos en la persona de la presidenta, y lo mismo sucede respecto de la superiora, en un tema en el que no voy a poder entrar, que son válidas para el discernimiento y gobierno, con formación suficiente para aplicar las leyes y con capacidad de diálogo con la Santa Sede. Sin embargo, esta impresión se borra al ir concretando la organización de la federación y la manera en que tienen que ejercer sus oficios presidenta y consejeras a causa del detallismo al que desciende, que difumina la autonomía y la libertad de las diferentes estructuras de comunión para organizarse por sí mismas. Es paralelo a lo que sucede con el tema de superiora comunidad. La superiora sí aparece claramente con mayores atribuciones, pero la vida fraterna y la comunidad como ámbito de discernimiento tienen poca relevancia. Los cambios que introduce la instrucción en el papel de la presidenta son profundos. La responsabilidad que se les otorga e impone, porque pienso que es algo ambivalente y que solo en el ejercicio se verá cómo resulta, es muy elevada, y pienso que en algunas órdenes al menos no existe todavía una estructura de apoyo para este ejercicio de autoridad. Este punto, que es un paso relevante, aunque le falta recorrido previo, aplicado con flexibilidad y renovando la función de los consejos, con el tiempo puede llegar a dar muy buen fruto. Y este cambio, que debería tener mucho calado, pierde algo de fuerza con el punto que ahora abordaremos, que es el del asistente religioso. En la Constitución, en el apartado de las federaciones, no aparece mencionado el asistente. Únicamente es nombrado en la conclusión dispositiva y para el caso de una posible colaboración en el discernimiento cuando un monasterio no cumple los requisitos para una autonomía real. Su presencia es prácticamente nula. La instrucción da por sentado que este asistente existe para las federaciones, asociaciones, etc., dándole realce y dedicándole un apartado entero. No es de obligación, pero el modo en que se presenta genera confusión, de manera que resulta difícil aplicar correctamente este apartado y entender que se trata de una sugerencia. Se explicita la figura de este asistente. Debe ser varón presbítero y representaría a una federación ante la Santa Sede. La importancia dada a esta propuesta se aprecia en que ya en septiembre de 2012 la CIRSA publicó un decreto con la misma idea. Allí se expresaba el deseo de recuperar la figura y función del asistente religioso y se establecía una serie de normas al respecto. De nuevo parecía una obligación sin serlo, de tal manera que después de generar confusión y quejas el decreto quedó sin aplicar. Esta insistencia menoscaba la confianza y supone un retroceso en el reconocimiento del camino de presencia, autonomía y responsabilidad que las monjas tenemos que recorrer. Tampoco se corresponde con el deseo del Papa de liberar a las mujeres de las miradas de sospecha y de que su presencia en la Iglesia sea más incisiva. Vuelven a la actualidad las palabras de Teresa de Jesús, escritas hace casi 5 siglos, cuando dice que Dios no es como los jueces de este mundo, que como son hijos de Adán y, en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Bueno, como lo dijo la Santa Madre, pues va bien.
Bien, vamos con el tema de la clausura. En la Constitución el tema de la clausura resulta muy significativo. Ocupa un lugar secundario y contiene un único punto en el que es definida como una manifestación particular de la separación del mundo propia de quienes siguen a Cristo. El tema está tratado con apertura e integración eclesial. La separación del mundo no es algo privativo de la vida consagrada y especialmente de la vida contemplativa y monástica. Es algo esencial para todo seguidor de Cristo. Es reseñable que explicite que es una manifestación particular. De esta manera coloca la clausura en el lugar que le corresponde, como un medio. Supone un avance importante en el modo de tratar este tema y se aproxima más a la realidad que se vive en muchos monasterios, también de vida integralmente contemplativa. Existe la clausura y se vive, pero es un medio y como tal está integrado. En la instrucción, cuando empieza a tratar este tema, dirá que la separación del mundo caracteriza la naturaleza y el propósito de los institutos de vida religiosa consagrada. Si caracteriza la naturaleza, es que es un atributo peculiar que claramente distingue de otras vidas. Esto equivoca, pues el consejo paulino al que hace referencia, pidiendo no ajustarse a la mentalidad del mundo y huir de toda forma de mundanidad, es indispensable, como acabo de decir, para todos los cristianos. El mismo Papa identifica la mundanidad espiritual, y esta mañana nos han hablado de ella, con perder la singularidad cristiana con el fin de confundirse con los demás. Por otro lado, al pasar inmediatamente a hablar del aspecto material de la separación del mundo, la incitación paulina se desvirtúa. Sin duda, los medios para vivir una determinada vocación necesitan ser explicitados, pero el espacio que la instrucción concede a la clausura quita claridad a la idea principal, de modo que el medio vuelve a cobrar aspecto de fin. La instrucción sí anota el punto clave en el que ya se centraba la Constitución, que es la intimidad, pero la minuciosidad normativa a la que desciende barre esa clave y resulta sonrojante. Y así se aleja de la petición de la Constitución de que hagamos una renovación en fidelidad a Cristo, al Evangelio, al propio carisma, a la Iglesia y al hombre de hoy. La instrucción recoge seguramente la insistente queja de diversas comunidades para las que la esencia de la vida se halla en la clausura. Esto es respetable, pero de un documento eclesial de este tipo se espera una ley menos pormenorizada, con una sensibilidad más actualizada y un horizonte teológico más amplio. Cuando Teresa de Jesús habla de la clausura, la define hablando de vivir la alegría de la intimidad, el cuidado del hogar comunitario y la pasión de una búsqueda, y para esto se crea el espacio y el ambiente necesarios. El discurso sobre la clausura debe hacerse desde la conciencia de una elección personal para cultivar especialmente la oración y la fraternidad, y desde algo que Teresa defendió con todas sus fuerzas, la libertad de las monjas, libertad para vivir la vida elegida. La Constitución habla de la capacidad típica de la Iglesia misma de renovarse y adaptarse a los cambios de la sociedad como un valor que le permite ser una presencia significativa en el mundo al que se debe. La clausura no se ve afectada por esta necesidad, este valor que cita la Constitución de la capacidad de renovarse y adaptarse, no se estima cuando se habla de la vida contemplativa. La clausura de las monjas, inexplicablemente tratada de modo diferente a lo de los monjes, se estudia y normativiza sin tener en cuenta todos estos cambios que la afectan y sin la necesaria visión histórica indispensable para no darle sentidos que no tiene y para que se actualice de acuerdo a la sensibilidad y exigencias actuales de la vida. Teresa de Jesús, en una carta a Jerónimo Gracián, la persona de mayor intimidad y confianza para ella, confesaba el miedo que tenía de que a sus monjas las abrumaran y cargaran con muchas normas. Ella hablaba de prelados pesados y estoy segura de que aquí no hay ninguno de estos. Bien, ella escribía preocupada por salvaguardar la libertad de sus monjas y librarlas de rígidas imposiciones que podían asfixiar, pensaba ella, el estilo flexible, abierto y consecuente que habían elegido. La Constitución pide claridad y compromiso
para elegir la modalidad de la clausura y apoya la pluralidad como una riqueza para la comunión, es decir, pide y favorece la libertad y responsabilidad. La instrucción en este capítulo se aleja sustancialmente de la Constitución, pero deja la puerta abierta para discernir los modos de proceder y esto conecta, de algún modo, con la diversidad deseada por el Papa. Hay 3 temas a los que la Constitución ha dado entidad propia, ha creado un apartado para ellos, que son el silencio, los medios de comunicación y la ascesis. Estos 3 temas, la Constitución los refiere de manera concreta y repetida a los temas de la formación, la centralidad de la palabra de Dios, la oración y la vida fraterna en comunidad. El silencio hace especial referencia a la acogida y salida de sí, además de a la oración. La ascesis remite a la sobriedad, la entrega de sí, la transparencia en las relaciones y la constancia en lo cotidiano. Lo mismo sucede con el tema de los medios de comunicación. La Constitución los propone como una herramienta e involucra a la comunidad activamente al pedir discernimiento, especialmente de cara a la vida fraterna y para que resulten efectivamente un medio y no obstaculicen la vida en nada. En la instrucción, los medios de comunicación se han convertido en el primer punto tratado en el capítulo de la clausura, después de la noción y relevancia de esta para la vida contemplativa, como si su discernimiento debiera hacerse desde esta premisa y no desde las otras esenciales que apunta la Constitución. Estos 3 puntos, al ser incluidos en el tema de la clausura, reciben una orientación que no les da la Constitución. Vamos con el tema de la formación, que es donde quisiera detenerme un poco más. La Constitución pone como primer tema, objeto de discernimiento y revisión dispositiva, la formación. Esta elección puede deberse a múltiples factores y sin duda uno de ellos es que la formación toca el núcleo mismo de la vida consagrada porque es el itinerario para configurar la identidad religiosa. Desde hace mucho tiempo y repetidamente, los documentos eclesiales han incidido en este tema. Habló el concilio diciendo que la renovación y adaptación de los institutos depende principalmente de la formación de sus miembros y más tarde la Potissimum Institutionis, las orientaciones sobre la formación en los institutos religiosos del año 1990 recogía la misma idea. La instrucción ha recogido el gran interés que la Constitución muestra por este tema. Por ejemplo, dirá que la formación permanente o continua debe ser considerada como una prioridad en el proyecto de vida de cada monja. Y aunque suaviza la firme indicación que trae la Constitución advirtiendo que el proyecto comunitario debe incluir un programa de formación permanente, también apunta esta idea en el número 238. La instrucción aplica la novedad que trae la Vultum sobre la decisión de ampliar la formación inicial, algo que marcará una gran diferencia, pues en determinados sectores de la vida contemplativa se acostumbra a realizar procesos muy cortos, prácticamente la mitad del tiempo que la Constitución y la instrucción establecen. En Cororan se concretan y reforman las diferentes etapas. Así, es novedoso que el aspirantado quede bien definido y que reciba la importancia que merece, pues es un modo de iniciar un discernimiento vocacional con garantías. También lo es la obligatoriedad de un noviciado de 2 años completos y la reforma del juniorado, que a partir de ahora durará un mínimo de 5 años. Son cambios notorios que hablan de la necesidad que existe de cuidar los procesos humanos y espirituales, también en vista del elevado número de abandonos. Esta puede ser una medida para dar más solvencia a los procesos. La Constitución, en el primer punto que dedica a este tema de la formación, resume en qué consiste y la presenta como un itinerario para configurarse con Jesús, un itinerario siempre abierto, gozoso y en constante renovación, como un proceso que abarca todas las dimensiones de la persona, humana, cultural, espiritual y pastoral. Los siguientes puntos de este tema hablan de la importancia de las formadoras y de la comunidad, del carácter cotidiano de la formación y de la atención que hay que prestar al actual contexto sociocultural y religioso de cara al discernimiento vocacional y al proceso formativo.
Como he dicho, la Constitución remite al Concilio, por supuesto, y a los documentos posteriores sobre vida consagrada. En concreto, por ejemplo, remite al punto 18 de la instrucción Caminar desde Cristo del año 2002, donde podemos leer: el fin de la vida consagrada consiste en la conformación con el Señor Jesús. Es necesario poner en marcha un itinerario de progresiva asimilación de los sentimientos de Cristo hacia el Padre. Esto ayudará a integrar conocimientos teológicos, humanísticos y técnicos con la vida espiritual y apostólica del Instituto y conservará siempre la característica de escuela de santidad. Además, se deberá prestar particular atención a una formación cultural de acuerdo con los tiempos y en diálogo con la búsqueda de sentido del hombre de hoy. Por esto, se pide una mayor preparación en el campo filosófico, teológico, psicopedagógico y una orientación más profunda sobre la vida espiritual. Lo mismo ocurre cuando nos acercamos al Apotissimum, cuando empieza a hablar a los institutos religiosos íntegramente ordenados a la contemplación, especialmente las monjas, así se titula el apartado, dirá: no podrían considerarse como secundarios el estudio de la palabra de Dios, de la tradición de los padres, de los documentos del magisterio de la Iglesia y una reflexión teológica sistemática allí donde las personas han optado por ordenar todo el conjunto de su vida a la búsqueda prioritaria, si no exclusiva, de Dios. El tema de la configuración con Cristo y la purificación del corazón para vivir unidos a Él son temas que considera en este documento de igual importancia para los religiosos de cualquier forma de vida. La instrucción ha dejado para el final el tema de la formación, el cual se centra particular e insistentemente en el aspecto de la configuración con Cristo en todos los apartados, a pesar de haberla definido ya así en los principios generales. En cambio, por ejemplo, en los primeros puntos de estos principios dirá lo siguiente: si bien la adquisición de conocimientos sigue siendo importante, la formación en la vida consagrada y especialmente en la vida monástica contemplativa consiste sobre todo en identificarse con Cristo. En el proceso formativo no se trata tanto de adquirir nociones como de conocer el amor de Cristo que supera todo conocimiento. Sin quitar verdad a estos puntos, hay una clara inversión respecto de lo que acabamos de leer, explicando la orientación de la Constitución. Lo mismo sucede al abordar los medios e instrumentos de formación. Otro de los motivos por los que quiero detenerme más en este tema es porque para hacer lo que he dicho al comienzo, para aplicar evangélica y carismáticamente esta instrucción, necesitamos insistir en la formación. Una primera lectura de la instrucción deja la impresión de que la Iglesia tiene que tutelarnos como se tutela a los menores, a quienes no tienen capacidad o formación suficiente para enjuiciar y discernir los asuntos tanto de la vida cotidiana como los de particular relevancia ocasional. Es una impresión dolorosa. ¿A qué se debe esta situación en que nos encontramos? ¿A qué se debe la situación de minoridad en la que se mantiene a la vida contemplativa y monástica femenina? Pienso que la respuesta no es simple ni única. Hay motivos históricos, motivos de paternalismo y de poder. Indudablemente y de modo importante está detrás la cuestión femenina. El simple hecho de que estos dos documentos sean solo para mujeres contemplativas y no para varones lo confirma, y hay motivos también de formación. Y con todo, el Papa, en la Constitución, dice que las comunidades contemplativas constituyen una instancia de discernimiento y convocación al servicio de toda la Iglesia. Y más adelante añade: ejercitaos en el arte de escuchar, que es más que oír, y practicad la espiritualidad de la hospitalidad. Y remite a un punto de su exhortación Evangelii Gaudium, que no puedo leer entero por su extensión, pero que habla de la necesidad de acompañar y escuchar de verdad a los demás, de la importancia de la comunicación espiritual para ayudar a los demás en su camino. Para poder realizar lo que el Papa pide, es necesaria una formación muy seria que dé consistencia espiritual. Las prácticas espirituales que están muy presentes en la instrucción favorecen la vida espiritual y el cultivo de la interioridad, pero insistir en exceso en ellas, en detrimento de una formación teológica que dé criterio espiritual para vivir y acompañar, es un riesgo elevado.
Es muy conocida la sentencia de Teresa de Jesús que dice: de devociones a bobas nos libre Dios. Y la historia muestra que con facilidad el espiritualismo puede ganar terreno sobre la vida espiritual y paralizar el crecimiento, además de empobrecer la escucha y la palabra que la Iglesia y el mundo espera de nosotras. Queremos y podemos aportar con nuestra experiencia una palabra cualificada que dé razón de lo que pensamos y vivimos y de la experiencia que da forma a nuestras vidas. Sin embargo, el tema de la formación apunta a una respuesta altamente constructiva que sí está en nuestras manos. Independientemente de que no haya sido facilitada o estimulada en diversos sentidos, la mayoría de los documentos coinciden de un modo u otro en que la formación es responsabilidad intransferible de cada consagrado. Hay y siempre ha habido monjas muy bien formadas, comunidades valientes y pioneras en este terreno, y muchas hermanas tienen una formación muy aceptable, aunque pueda ser mejorada o más eficientemente encauzada. Pero pienso que es incontestable que la formación no ha sido tomada con la seriedad que se debe por las propias mujeres contemplativas y que no ha ocupado el lugar que le corresponde en la vida ni en los programas reales de vida comunitaria. En este sentido, la instrucción anima a todas las monjas a hacerse cargo de su propio crecimiento humano, cristiano y carismático. La formación es el futuro, como ha dicho Monseñor Carballo, y sobre todo debe ser el presente. Es el medio por el que podremos dar una palabra sólida que muestre con claridad lo que parece no verse, que cada comunidad de vida contemplativa está preparada para dar razón de su esperanza y que cada comunidad tiene recursos para ofrecer a la Iglesia y al mundo una palabra de sabiduría y humanidad, como entiende el Papa. Cuando una comunidad comprende que carece de estos recursos, cuenta con estructuras de comunión para resolver muchas de las necesidades que se están dando, y tanto la Constitución como la instrucción alientan estas estructuras. Concluyo ya, como inicié esta reflexión, los documentos están hechos para ser llevados a la vida, para favorecerla, para ayudar a vivir mejor. Así lo expresa el Papa en la parte final de la Constitución, cuando dice que ha sido escrita para ser una ayuda válida para renovar la vida y la misión de las comunidades contemplativas en la Iglesia y en el mundo. La instrucción finaliza confirmando el gran aprecio de la Iglesia por esta forma de vida y su deseo de cuidarla, de modo que, para seguir avanzando en la comprensión de este último documento, será necesario interpretarlo desde las claves que da la Constitución y contrastarlo con ella, con el fin de ser fieles a la palabra del Papa. Las comunidades contemplativas y monásticas han de ser escuelas de contemplación y oración y están llamadas a ser faros que iluminan el camino de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, como dice la Constitución. Por esto, será necesario dar pasos valientes y hacer vida a estos documentos con la libertad de hijas de Dios que Cristo ha traído para todos, esta libertad que nos hace Iglesia, en la que no hay distinción entre varón o mujer, porque todos somos uno en Él. Muchas gracias. Pues le damos las gracias a la hermana Gemma Juan por esta reflexión, este comentario a la instrucción tan conectada con la Vultum Dei Quaerere. Abrimos mínimamente un pequeño diálogo por si hay alguna cosa, alguna matización. Sí, el profesor Baillo. Yo agradecer primero... Agradecerte la valentía en la senda de Santa Teresa, tu exposición. Yo creo que es una visión abierta, punzante, crítica, y ha resaltado también aspectos positivos. Yo solo quisiera tu opinión sobre una cuestión, que has hablado sobre ella también críticamente. ¿Te parece oportuna la figura del asistente religioso de federaciones, que es representante ante las federaciones, no los monasterios, o es una ayuda de la que, desde tu punto de vista, se podría prescindir? ¿O cuál debería ser su papel?
Porque te has manifestado un poco críticamente sobre esta figura. Sí. Bueno, no sé si lo conoces, pero lo digo por si alguien no lo conoce. Como sabéis, el tema del asistente aparecía ya en la Sponsa Christi, ¿no?, como una posibilidad, del mismo modo que en la Constitución, si en algún momento es necesario para algo. Yo puedo hablar particularmente de la trayectoria de mi federación. Cuando nosotros iniciamos la federación teníamos un asistente religioso, porque en el momento de los comienzos necesitamos una ayuda muy concreta para hacer una serie de pasos que no estábamos preparadas en aquel momento para dar. Con el paso de los años vimos que no necesitábamos un asistente religioso, sino en diferentes momentos diferentes asesores para según qué cosas. Entonces, a nivel interno no necesitamos un asesor o un asistente permanente. A nivel externo, consideramos que una presidenta tiene capacidad suficiente para ser interlocutora con la Santa Sede. Ya es una cabeza de algo para poder transmitir una información. No puedo decir que hable en nombre de todas, lógicamente, pero sí sé que hay un gran sentir de que impuesto no tiene sentido. Si una federación considera que un asistente religioso puede hacerle un papel positivo, adelante. Si una federación considera que no necesita esa representación, tiene el cauce hecho ya para poder dirigirse a la Santa Sede, para enviar informes, la vida de la federación, las cosas que se hacen. Nosotras en concreto lo vivimos como una imposición no positiva. Bueno, no es una imposición, pero porque Pachola ha dicho que no es obligatorio. Pero, tal como lo ha dicho Pachola, o sea que no es nosotras lo leímos mal al principio. Padre Sebastiano Pachola es el sotosecretario de la congregación de la CISBA, que es el experto en derecho canónico. Que no es obligatorio, pero tal como está tratado en la instrucción, parece que es obligatorio. Entonces, realmente genera una confusión. Si las federaciones que crean que un asistente puede hacerles el servicio, adelante. Pero donde una presidenta puede ya informar a la Santa Sede, ¿qué necesidad hay de que un varón presbítero tenga que hacer eso mismo? Porque ¿qué es lo que va a hacer? Escuchar lo que le cuenta la presidenta y el consejo. No va a hacer otra cosa. Sí. A ver, creo que yo tengo una cierta ventaja porque tengo un poco escuchado ya a Monseñor Carballo. Entonces, el Monseñor Carballo deja muy claro que el asistente no es el representante de la federación ante la Santa Sede. Eso es al revés. Es el representante de la Santa Sede ante la Federación. Lo digo para clarificar. Sí. O sea, no es la voz de la Federación ante la Santa Sede. Pero de hecho la función que se le da es la de informar a la Santa Sede, tal como está explicada en la Cor Orans. No discuto esto, lógicamente así, pero cuando se habla de lo que tiene que hacer, es eso, como usted ha dicho. Ya. Lo elige la Federación, Presenta una terna. Presenta una terna. Y, bueno, como se suelen hacer esas cosas, y la congregación elige. Lo elige. Bueno, no sé si hay alguna cosa más, ¿no? Quiero decir que hay que tener en cuenta también que esta instrucción y como estos documentos son para una gran variedad, digamos así, carismática, tradicional, histórica, de diferentes formas, y por lo tanto la instrucción tiene que ser lo más amplia posible también y lo más global posible para poder dar respuesta y dar cabida a todas las sensibilidades.